FP Eléctrica. Mi nombre es José Daniel Pérez y hoy vamos a ver la conversión de un motor trifásico en un motor monofásico mediante la conexión Steiner. Vamos a comenzar viendo los materiales a utilizar en la práctica y seguiremos con una explicación de cómo lo vamos a hacer. Este es un motor trifásico con jaula de ardilla de 0,55 kilovatios que, como podemos ver en la placa de características, se puede conectar tanto a 400 como a 230 voltios. La conexión que nosotros vamos a utilizar será la de 230, por lo que se conectará en triángulo. También es importante destacar, como ya hemos comentado, la potencia de 0,55 kilovatios que la utilizaremos para el cálculo del condensador necesario. Aquí tenemos la caja de conexiones donde podemos ver los finales de las bobinas y cómo están identificados por colores, y que simplemente tendremos que hacer los puentes para conexionarlo en triángulo. Por otro lado tenemos el condensador necesario para realizar la práctica, el disyuntor que utilizaremos como protección del motor y el interruptor automático que utilizaremos para la puesta en marcha. Como vemos, hemos conectado el motor en triángulo mediante la inserción de placas y la conexión nos quedaría de esta forma. Ahora vamos a ver cómo se realizaría la conexión. Bueno, vamos a ver en qué consiste la conexión Steiner. Partimos de una red monofásica de 220 donde tenemos fase y neutro y 220 voltios entre fase y neutro. Y queremos conectarlo a un motor donde tenemos 3 bonos de salida por ser trifásico con unas tensiones que normalmente serán de 220-380. Si las características técnicas del motor pone 220-380, tendremos que conectarlo en triángulo y será un motor que podremos conectar. Si no, habrá que hacer alguna pequeña diferencia o no se podrá conectar. Pero vamos a partir del estándar, que es 220-380. Lo conectamos en triángulo y básicamente Steiner lo que pensó es que si un bobinado trifásico están desfasados todos los bobinados, todas sus bobinas, 120 grados eléctricos, al yo conectarlo y no tener un desfase porque solo tengo una fase, no tener ningún desfase, para que realice el arranque tendríamos que tener un desfase en otra de las fases. ¿Y cómo consigue eso? Pues simplemente instalando un condensador que desfase una de las conexiones 90 grados respecto a las otras, y así consigue el arranque del mismo. Vamos a ver cómo sería la conexión Steiner. En este caso tenemos el neutro, que lo conectamos a uno de los bornes, la fase, que la conectamos a la otra, y en tercer lugar, el borne que queda libre lo conectamos mediante un condensador. Lo podemos conectar tanto a la fase como al neutro. No hay ningún problema. En nuestro montaje lo vamos a conectar a la fase. Además, vamos a instalarle una protección del motor mediante un disyuntor que calibraremos a la intensidad del motor y una protección monofásica que nos servirá para hacer el arranque de la misma. Ese sería el montaje a realizar. ¿Qué decía Steiner? Muy sencillo. Daba una serie de pautas para que funcionara este tipo de conexión, y son las siguientes. Pues una conexión especial que solo funciona en motores de pequeña potencia, de hasta 2 kilovatios. La potencia nominal queda reducida a un 80% y su par nominal de arranque también queda reducido en un 70%. Para el cálculo de la capacidad del condensador, calculó esta fórmula que depende de la frecuencia y de la tensión de entrada, que
como aquí en Europa monofásica suele ser a 230 y 50 Hz, ya nos ha calculado y corresponden 70 microfaradios para 1000 vatios, ¿vale? Y la tensión del condensador debe ser superior en 1,15 la tensión de línea. Para el cálculo del motor que vamos a ver en nuestra práctica, necesitamos un condensador de 40 microfaradios, dado que son 550 vatios, que si hacemos la regla de 3 nos sale 38,5, que no es estándar, y nos vamos a 40 microfaradios. Y la tensión es común poner 400 voltios para redes de 230. Bueno, vamos a ver el funcionamiento de la práctica. Las 3 fases, como si fuera un motor trifásico normal y corriente, que se ha conectado en triángulo. Que es, como vemos, el motor es trifásico y se ha conectado a una red monofásica. Para comprobarlo, simplemente accionamos y vemos que funciona perfectamente. Ahora vamos a hacer una pequeña comprobación de la tensión de entrada, que en este caso vemos que es 240 voltios, y de las tensiones que tenemos en las fases del motor son 248, 260 y 240. La tensión de 240 corresponde a la tensión de línea, que es la misma que hemos medido, y la otra es un poco superior por estar conectada esas dos fases al condensador. Si comprobamos la intensidad, vemos que tenemos un consumo de 1,1 amperes, tanto en la fase como en el neutro. Sin embargo, cuando comprobamos en la salida del motor, una de ellas va a ser el 1,1 amperes correspondiente al cable que va directo y no lleva al condensador, y las otras dos va a tener un consumo superior, porque tenemos el consumo del condensador. Bueno, pues con ello podemos comprobar que es una conexión que funciona perfectamente. Como ya hemos explicado, un motor trifásico conectado en monofásico sin el condensador no tiene par de arranque, ¿vale? Por lo que vamos a pasar a comprobarlo. Como vemos, si le damos la tensión no funciona, sin embargo si lo ayudamos con la mano, gira en el sentido en el que lo hemos girado. Vamos a probar al contrario. Hacemos así y ahora giramos en el otro sentido. Vemos que como no tiene par de arranque, arranca en el sentido que le ayudamos con la mano. Como hemos visto, conectar un motor trifásico en una red monofásica es posible. No es muy común, pero alguna vez puede sacarnos de algún apuro. Si te ha gustado el vídeo, dale al like y suscríbete al canal. Muchas gracias.